El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. El impacto se produce a las 8 menos cuarto a la altura de Adamuz, en Córdoba, cuando el tren se aproxima a la estación técnica, donde hay un cambio de agujas que permite el movimiento de los trenes de una vía a otra. Los últimos 3 vagones de Lirio, que circula a 210 km/h, descarrilan e invaden la vía contigua, por la que circula el Alvia a una velocidad similar. Pese a que intenta frenar, no evita que sus primeros vagones choquen con los del otro tren. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Bueno, el pasado domingo hubo un accidente en el AVE, en la línea que iba de Málaga a Madrid. En concreto, el accidente se habría dado por la zona de Córdoba, salido de la estación de Córdoba a pocos kilómetros. Esto es algo que a mí me toca un poco bastante la moral, porque tengo que decir que este es un AVE que yo con mi chica cogemos entre 2 y 3 veces al año. Este año, concretamente, cogimos esa línea hace un mes. En Navidades fuimos a ver a la familia de mi chica, la cogió mi hijo de 9 meses, tanto como para ir, como luego para volver, así que me toca un poco bastante la moral, la historia esta. En principio, por lo que se sabe, hasta que yo estoy haciendo este vídeo, habrían perdido la vida 39 personas y lo que habría sucedido es que un tren se habría descarrilado, coincidiendo justo que un tren de alta velocidad, pues habría perdido el control, se habrían descarrilado, pues no sé, un par de vagones y demás, se habría invadido el carril contrario y habría sido embestido por otro tren de alta velocidad que venía de frente. Evidentemente, si un tren que va a 200 por hora, aunque le diese tiempo a frenar, creo que el choque se produjo a 130 km por hora. Si un tren a 130 km por hora se estampa contra un tren descarrilado que acaba de invadir el carril contrario, pues va a morir gente y van a haber heridos graves y va a haber una situación absolutamente trágica, crítica y terrible. ¿Vale? Y tampoco hay demasiadas cosas que puedas decir a partir de algo así. Pero algunas cosas se pueden comentar, ¿vale? Yo hoy no quiero hacer grandes juicios en el sentido de señalar o asumir responsabilidades directas de Peña o decir que Pepito, ¿no? Óscar Puente ha matado a 40 personas, ni ninguna cuestión de este tipo, pero sí que me parece importante analizar o ver un poco un retrato, una fotografía de las cosas que sabemos y las cosas que vienen pasando en concreto en el tren en España en los últimos años, que no son pocas y que muchos probablemente hayáis tenido que sufrir. Yo, en concreto, estas navidades, precisamente en una de estas líneas de Córdoba, de hecho el retraso se produjo cuando iba de Madrid a Córdoba, es decir, cuando iba a pasar precisamente por este trayecto. Entonces, es cierto que de un tiempo a esta parte hemos venido viviendo pues averías, retrasos, hemos contado descarrilamientos y accidentes que no han llegado a ser la tragedia que sucedió el domingo, pero que sí que han generado una disrupción en lo que debería ser un funcionamiento normal de una red ferroviaria. Todo esto, entendemos, hay que recordarlo con un ministro, concretamente Óscar Puente, que se venía vanagloriando de que el tren vivía el mejor momento de su historia. Lo repetía incluso, ¿vale? El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Tengo aquí algunos datos sobre cómo ha ido el tren desde la gestión de este señor. Renfe ha reportado 250 accidentes, más de 50 descarrilamientos, 1000 averías técnicas y 45.000 trenes con retrasos graves desde que es ministro de Transporte. También te voy a decir una cosa, estas cifras
per se no tienen mucha validez, habría que verlas en términos relativos. Es decir, antes de que este señor fuese ministro de Transporte, había menos accidentes, menos descarrilamientos, menos retrasos en relación con las que hay con este señor. Ayuso trenicida. Dicho esto, se produce un descarrilamiento y esto es una apreciación que hacía David Jiménez, del que os recomiendo el podcast, que me parece bastante interesante, que dice: un tren no descarrila en 2025 sin una negligencia. El Shinkansen japonés viaja a 320 km por hora y lleva 60 años funcionando sin un solo accidente. Y esto es algo que habría publicado la página de El País, de que Adif avisó en 2025 de problemas en el entorno de Adamuz en al menos 8 ocasiones. Esto, ¿vale? Este es el lugar donde se habría producido el accidente. Y esto es lo que ha salido ahora mismo. Esto lo habría publicado, ya te digo, El País. No es sospechoso de ser una web de terrorismo de ultraderecha ni nada por el estilo. Y lo que se reportaban es que había problemas. Ahora mismo, las investigaciones sobre lo que habría sucedido apuntarían a un fallo en la soldadura de la vía como causa muy probable de que descarrilara el Lirio. ¿Vale? Tengo que señalar un apunte para empezar. Tengo 0 conocimientos técnicos de soldaduras de vías, de trenes que descarrilan, de ingeniería ferroviaria, ni de nada por el estilo. Entonces, yo asumo que si hay gente preparada y que entiende de esto, que está investigando sobre el asunto y que señalan que puede deberse a un problema en la soldadura de la vía, sus razones tendrán. Igual que entiendo que Adif, cuando señalaba que había problemas en esta zona, también tendría sus razones para decir que había problemas en esta zona. Yo, como mortal analfabeto en este aspecto, puedo apreciar cosas que forman parte del ámbito de los mortales. Por ejemplo, los trenes llegan tarde. Eso es algo que no me hace falta ser un experto de ingeniería ferroviaria para saber que el tren funciona peor cada vez. El AVE, que antes te garantizaba que ibas a llegar a tu hora, creo que... Yo recuerdo que cuando yo era chaval, si te montabas en un AVE y el AVE llegaba, no sé si eran 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, te devolvían íntegramente el dinero de lo que te había costado el billete, ¿vale? Poco a poco eso fue, dije, bueno, 5 minutos, ya sabes tú, y a partir de ahí llegamos a un punto en el que, bueno, ¿sabes? Si llega 1 hora tarde, te jodes y bailas. Te jodes y bailas, ¿vale? Y esto... Hay mucha gente que señala que se debe a un paulatino deterioro de las instituciones públicas y los recursos que se utilizan para mantener estos medios de transporte en un funcionamiento óptimo. Y puede que de ahí, solo puede, porque recordemos que en esto somos analfabetos, puede que de ahí deriven muchas de los problemas logísticos que hay de retrasos y este tipo de cosas. Ahí decían, las primeras hipótesis apoyan a un fallo en las infraestructuras. Estos son lo que señalarían las primeras hipótesis, que las infraestructuras habrían fallado. Coincidiendo con lo que ha dicho David Jiménez, si un tren descarrila en 2025, algo ha fallado. Hombre, siempre se puede deber a un acto de terrorismo, siempre se puede deber a un agente externo malicioso o incluso a un accidente y demás, pero si el tren ha descarrilado, como además nos ha señalado el ministro Óscar Puente, si el tren ha descarrilado en una línea recta, es que algo ha pasado ahí. El tren no ha descarrilado solo. Esto es lo que decía Mar Vidal en 2024, en noviembre de 2024, en Horizonte. Después de poner un tuit que decía: de camino a Madrid en un AVE y pensando que de un tiempo a esta parte ya no es como antes. Baches, temblores, una experiencia compleja si quieres trabajar, bandejas que se mueven solas. Más que un tren de alta velocidad, es un tren a alta velocidad. Y señalaba lo siguiente. Un tren japonés, chino, de Corea del Sur, de alta velocidad, entiendes muchas cosas. ¿Qué entiendes? Entiendes, por ejemplo, que yo tomo aves desde los años 90. De los primeros empecé a... Sigue siendo el mismo que ahora, o sea que... Pero ¿sabes en lo que se detecta que son los mismos? Hoy me lo decía mi mujer, que veníamos de Alicante, y decía, ¿te has fijado que las
las televisiones son... Total. Esto es algo en lo que yo me he fijado muchas veces. No sé si alguno ha cogido aves últimamente, yo sí, lo cojo continuamente. No sé si os habéis fijado que absolutamente nada, o sea, siempre hay como unas televisiones cutrísimas, muy antiguas, en los techos y demás, donde están poniendo, siempre que me meto, siempre están poniendo una película. Nunca jamás he visto a nadie que esté viendo una película en una de esas televisiones. O sea, ver una película en una de esas televisiones yo creo que es peor que meterse astillas de madera por debajo de las uñas. No entiendo por qué todavía, ¿sabes? Siguen pretendiendo que hay que poner unas cuantas películas aquí para que la gente se entretenga, cuando la gente, casi todo el mundo, está con sus móviles o con sus ordenadores o con sus libros o con lo que sea. De los años 90, son las mismas, es decir, no han tenido el detalle de cambiar eso, ¿no? Es más, están todavía en 4.3, etcétera, ¿no? Lo que tiembla hoy en día un ave, un tren de alta velocidad, lo que tiembla, lo que tú puedes trabajar con tu computadora teniendo el vaso de agua allí, con respecto a lo que podías hacer hace unos años, es muy distinto. ¿Qué gráfico es esto? Tiembla mucho más. Es muy gráfico. Y cuando te vas, la botellita de agua. dejadme acabar, y cuando te vas de viaje, pues eso, a China, a Japón, a Corea del Sur, y te subes en esos que son los que tienen ellos, ¿no? Yo allí no me he subido en ninguno que tiemble. La verdad es que dejas una moneda puesta así y la moneda no se mueve, o sea, no se cae. Es una cosa sorprendente, pero esto tiene que ver con la incapacidad de inversión que hemos tenido en los últimos tiempos, tiene que ver con la amplitud de la demanda, a partir de, sobre todo, de incorporar nuevas empresas cuando no estábamos preparados para esto. La red es la que es y se han incorporado muchos más vehículos, se han incorporado muchas más series, tenemos muchísimos más viajes que hacer y se deteriora todo. Y no ha habido una corrección, como decían ahora los expertos, bueno, los maquinistas en este caso, para arreglar esos baches, para arreglar esas pistas. Y el problema al final es que los materiales de estos trenes tienen cansancio. Los trenes, el material se cansa. Los que os dedicáis a las cosas mecánicas lo sabéis, o sea, se cansan. Y no es un poco lo que está hablando de la fatiga de materiales, es algo que algunas personas, ingenieros industriales y tal, han estado señalando, y probablemente cuando se hable de que ha habido un fallo en la soldadura o cuando se hable de un fallo en las infraestructuras, probablemente se deba a algo relacionado con esto. No sé si recordáis la tragedia también del submarino este que bajaba a ver el Titanic y demás, donde precisamente lo que sucedió al final es que hubo una fatiga de los materiales al ser sometidos a la presión del agua durante tanto tiempo. Es decir, te aguanta la primera inmersión, te aguanta la segunda inmersión, te aguantan las 15 primeras inmersiones, el Ocean Gate efectivamente, pero a lo mejor en la inmersión número 25, ¿vale? Cuando los materiales han estado expuestos a semejante presión, al final acaban cediendo y se produce un accidente de este tipo, o en este caso, pues que la vía pues deje de estar bien soldada y acaben descarrilando un tren. Qué bueno que descarrile el tren en un principio. No, yo esto es algo que he flipado, es decir, el tren por el propio descarrilamiento no habría generado una tragedia de cientos de muertos. Lo que ha catalizado el hecho de que haya sido un accidente tan grave ha sido precisamente que fue embestido por el tren que venía en la otra dirección. Esto que ha dicho Marc Vidal también me encaja con lo que dijo un tuitero llamado Putrefacha, pero es que lo interesante de este tuit de Putrefacha, que podría haber sido un, no sé, cántico al aire, que podría no significar nada, pero el 29 de octubre de 2025, es decir, hace literalmente 3 meses, menos de 3 meses, dijo: soy ingeniero mecánico y las vibraciones del AVE a 250 km por hora no son normales. Las máquinas, expuestas a ciclos repetidos de grandes esfuerzos por debajo de su límite elástico, rompen a fatiga sí o sí después de un tiempo. Nadie diseña una máquina para operar en esas condiciones. El AVE es un misil de los años 90 que vuela bajo. Es cuestión de tiempo que haya un desastre, mueran cientos de personas, hechas papilla primero y cenizas después. Saldrá Pedro Sánchez diciendo que él está bien y patada pa'lante hasta que el cuerpo aguante. Tengo que decir que hay mucha gente escribiendo muchas cosas todo el rato. Entonces, decir, mira, aquí he encontrado un tuit de alguien que dijo algo que ha pasado y tenía razón. Pero es cierto que no puedes sino leer este tuit y ver que hay algo de profético en lo que estaba diciendo, teniendo en cuenta que era algo que él estaba observando. Es decir, él estaba observando que las vibraciones que en este caso tenía el AVE en el que estaba no son normales. Al final, efectivamente, bueno,
efectiva y desafortunadamente se han cumplido los pronósticos de este chico o de esta chica. Se llama Facha, ¿cómo se llama? Putrefacha, es un nombre muy basado, ¿vale? Más cositas que nos pueden ir diciendo que esto que ha sucedido puede haber tenido que ver con un deterioro importante de nuestras instituciones y un deterioro importante de nuestras infraestructuras. Los maquinistas pidieron en agosto rebajar a 250 km por hora la velocidad porque el deterioro de las vías causaba botes. Es decir, los propios maquinistas, no los cuñados que hacemos streams, ¿vale? Los cuñados que hacemos streams, no. Yo, de hecho, probablemente fui por estas vías, noté los botes y como mi cerebro de reptil no interpreta que hay peligro en un ave, dije, esto, chill, no pasa nada, ¿vale? Yo, porque soy idiota, yo he ido por estas vías, he visto los botes y demás, he dicho, no pasa absolutamente nada. Si se me producen los mismos botes mientras estoy en un avión, me cago en mi puta madre. Porque mi cerebro de reptil no me está diciendo, estás volando en un aparato metálico, ¿vale? A 3000 metros sobre el puto suelo. Esto no es natural, te puedes morir. Entonces ahí me dice, alarma, alarma, alarma. Me pasa en un ave que tengo yo asumido por mis propios prejuicios de cuñado, que digo que esto jamás puede pasar en un ave. Y digo, chill, pero los maquinistas no son como yo, no son idiotas. Y los maquinistas dijeron, a lo mejor habría que reducir la velocidad de estos trenes porque se están produciendo este tipo de botes y demás. Y esto puede deberse a un deterioro y puede haber peligro de accidente. Entiendo yo que era lo que estos maquinistas estaban contando. Esto lo habría tuiteado, de nuevo, nadie sospechoso de ser un peligroso fascista, alguien como Antonio Maestre. Noticia de agosto y mensaje de una usuaria que iba en el Irio descarrilado. Los maquinistas piden bajar a 250 kilómetros la velocidad del AVE. Vamos en el Irio a Córdoba, este es uno de los descarrilamientos que se habían producido en los últimos años, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz, nosotros estamos en el vagón 5, por suerte parece que todo el mundo está bien. Todo el mundo está bien. Yo estoy bien. Pero si esto se produce, que vemos que en los últimos años se ha producido bastantes veces, si esto se produce en un momento en el que, por lo que sea, el vagón X invade el otro carril y del otro carril, justo en ese momento, está a punto de pasar un tren a 200 km por hora, pues pasa lo que ha pasado el domingo. Más cositas que fueron ignoradas. Los avisos oficiales por problemas de señalización catenaria e infraestructura entre Adamuz y Villanueva de Córdoba se repitieron desde julio de 2024 hasta diciembre de 2025, es decir, hasta el mes pasado, hasta hace 19 días. En la misma zona donde este domingo murieron al menos 39 personas. Es decir, de manera reiterada, había gente, Adif, que notificaba de manera, ya te digo, reincidente, que había incidencias en este tramo y que había problemas ahí. Que no sé, yo te digo, no tengo ni puta idea de lo que alguien, un gestor, hace con esa información. Pero es que tengo la sensación de que los que están al cargo de este tipo de instituciones saben de trenes y de ingeniería ferrovial y de ingeniería industrial exactamente lo mismo que yo. Tengo la sensación, tengo la sospecha, la intuición, llamadlo si queréis, que el colegote de Pedro Sánchez y de la PSOE que pusieron a dirigir Renfe tiene exactamente la misma putísima idea que tengo yo de todas estas mierdas. O que puede tener Óscar Puente. Eso es lo que me dice mi intuición. Mi intuición prejuiciosa y protofascista, recordadlo, ¿vale? Cargado de prejuicios, cargado de sesgos, todo lo que queráis, pero mi intuición me dice que el colegote enchufado, que no tiene ni puta idea, que no ha visto un tren en su puta vida, tiene exactamente la misma idea de lo que hay que hacer cuando se producen este tipo de avisos o cuando hay estos fallos en las infraestructuras y demás, que puedo tener yo. Lo que sí sabemos, y esto lo veremos al final, lo que sí sabemos es que todas estas empresas públicas se han utilizado como aeropuerto para que aterrizasen todas las amiguitas, todos los colegones, todas las putas y todas las novietas
de altos cargos y de ministros de la PSOE y de otras cosas que se dedicaban al dinero público. Eso sí sabemos que ha sucedido con estas empresas. No te puedo decir si esto es la responsabilidad o la causa directa de este accidente porque no tengo ni puta idea. Pero, uniendo estas dos cosas, yo creo que sí que hay algún motivo para que la gente esté un poco cabreada. Un poco cabreada. Porque yo estoy leyendo, y ahora veremos sobre eso, que hay mucha gente diciendo no se debe politizar el dolor de las víctimas, esto es muy feo. El rollo de, vale, tío, yo eso te lo puedo comprar. Y por eso no quiero entrar en asunciones directas de este es el responsable, tú eres un asesino, tú has matado a esto, tú has matado a esto otro. Pero es que yo en otros casos sí que he escuchado estas cosas. Es que ahora, por lo visto, cuando hay un accidente de tren donde mueren 40 personas, que un tren descarrila y otro lo embiste, no se debe politizar el dolor y no se tiene que utilizar de manera política porque hay víctimas, pero cuando hay un desastre natural producido por la lluvia, ahí sí que hay que politizar el dolor. Con la Dana, ahí sí que hay que decir Mazón asesino y montar un numerito como lo hizo Gabriel Rufián o como lo ha hecho toda la izquierda en los últimos años. Cuando hay incendios, ahí también es responsable, es que claro, este señor que quiere quitarle bomberos, tal, hay un incendio, que es un desastre natural, ahí también. Cuando hay una pandemia, que es un virus, Ayuso, hija de puta, las residencias, mírala y tal, por mucho que... A mí me parece que los responsables directos del impacto que tuvo el COVID en España fue el gobierno de España, pero... Ahí sí se puede. Ahora, 7.291 víctimas, la tertuliana tetuda con la camiseta. Claro que no, joder, es que me están diciendo cosas los machistas. Pero ahora se descarrila un tren y ahí no se puede ya... No se puede comentar. No se puede decir, oye, ¿qué coño ha pasado aquí? Oye, pero esto... o sea, ¿esto es normal? ¿Que los trenes descarrilen? ¿Los trenes de alta velocidad? ¿O cómo? No. Joder, qué miserable, ¿eh? Qué miserable eres. ¿Cómo puedes preguntar? Bueno... evidentemente, de todos estos avisos oficiales, de todas estas cuestiones, murieron todas estas cosas que incluso ha publicado Antonio Maestre, Óscar Puente de manera reiterada las ignoraba y decía que esto eran relatos de la derecha paleta, ¿no? Ignoraba el deterioro del tren de alta velocidad y decía que esta era la derecha paleta, que le tenía envidia, ¿no? Él tuiteaba mucho. Le tenía envidia y no paraba de pillarlas. Es que el tren. Y él lo que repetía y lo que defendía es que, ya lo hemos visto aquí, el tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Y la derecha paleta, la derecha que era una paleta, que no tenía ni puta idea de trenes, no como él, que él sabe bastante de trenes él sabía mucho. Él sabe bastante. Entonces, él dijo, es que no tenéis ni idea, no, sois unos indocumentados y el tren está de puta madre. Esto de que las infraestructuras cada vez están peor, hay fallos y tal, esto no... Es que no sabéis. No sabéis porque también nos dijo esto, porque para que veáis que el tío es experto, mira lo que nos dijo el tío. Es una curva en forma de V. Nos dijo que iba a ser una curva en forma de V, ¿vale? Con una parte inferior muy plana durante mucho tiempo, cuando el material es muy nuevo, tiene muchas incidencias, después entra en una fase, digamos, de valle en el que las incidencias prácticamente son muy pocas, y en sus últimos años de vida vuelve a crecer. Nosotros, el año que viene, y me temo que los dos siguientes, vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará, pecados de juventud, y con un material en sus últimos años de vida, con lo cual, en fin, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, pero si no renovamos la flota, es evidente que no seremos capaces de mejorar en ningún caso el servicio que estamos. Era esperable, entonces, lo que ha sucedido. Era esperable. Fíjate lo que decía José María Nito, hay que politizar la lluvia, el fuego y los virus. Los accidentes de tren, en cambio, son fenómenos naturales que no os enteráis. Derecha paleta y derecha no paleta. A Óscar Puente es cierto, y os voy a decir, que el accidente no le pilló cenando por ahí. No era como el hijo de puta de Mazón, que ese sí que es un asesino, ¿vale? A ese le pilló comiendo en el Ventorro, ¿no? Le pilló comiendo. A Óscar Puente le pilló lo de... Estaba tuiteando, ¿vale? Estaba tuiteando
Está tuiteando de este tipo de cosas, ¿no? En plan, que es muy bueno repartiendo refinamiento contenido para que no haya celos, ¿no? En plan, mira el carapolla de Almeida con su novia, qué pringao se le pilló tuiteando y de repente, ¡pum!, accidente. Entonces, lo bueno es que se enteró rápido, ¿no? Porque estaba con el Twitter y de repente empezó a escuchar a gente, ahí va la que se ha liado por ahí, y el tío dijo, vaya, pues tendré que... Nada, me pongo con ellos, chicos. Y ahora hay mucha gente que está como celebrando, en plan, Óscar Puente es el puto amo, no le pilló cenando. Y yo, vamos a ver, esto ha sucedido un domingo a las 8:30 de la tarde, noche y demás. También te digo, me suda la polla que estuviese tuiteando, me suda la polla que estuviese cenando. De hecho, me hubiese parecido normal si estuviese cenando por ahí con alguna chorbita que se quería camelar, Óscar Puente, me hubiese parecido que entraba dentro de lo lógico, ¿no? Pues un domingo por la noche, usted está cenando donde le salga de los huevos. Hay gente que le ha reprochado que se riese, ¿vale? Hubo un momento en la rueda de prensa que el tío echó una sonrisilla. También nos dijo que era tremendamente extraño que el accidente se hubiese dado en una línea recta, ¿no? Que eso era raro de cojones, que lo normal es que no... Que los accidentes no se diesen en rectas, pero por lo que sea se ha dado en una recta. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Pues a ver si la investigación nos ayuda a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Los primeros reportes apuntan a que puede ser que haya un problema con la soldadura de la vía y todas estas cosas. Pero bueno, parece ser que lo del deterioro del tren de alta velocidad no es una conspiración de la derecha paleta, sino que parece que es algo que sucede, y teniendo en cuenta, me ha jodido bastante un poco la vida porque es un tren que tengo que coger. Es decir, yo el año que viene, este año, probablemente tenga que coger ese tren, esa misma línea, entre 2 y 3 veces, aproximadamente. Entiendo yo que algo aprenderemos, ¿vale? Porque simplemente para que veáis las diferencias, esto es un poco lo que decía Mar Vidal, así es como es el tren, un tren de alta velocidad que funciona. Un tren de alta velocidad que funciona de manera suave, ¿no? Este es el tren bala de China a 300 km por hora. Vemos que a 300 km por hora, el experimento de la moneda, no sé qué validez tendrá eso, pero a lo mejor está hecho por inteligencia artificial, a lo mejor es un truco de magia, a lo mejor está pegada con superglue la moneda a la madera. En principio, parece que esto va suave. Ahora vamos a ver algunas de los vídeos grabados por pasajeros en España en los últimos meses, para que veamos un poco la diferencia de cómo tiemblan las líneas de alta velocidad en este país. Esto por lo visto no es normal. Esto por lo visto tampoco es normal. Otros casos, mira, este era de un vídeo en su viaje Sevilla-Zaragoza, ¿vale? Esto es un poco por la misma zona donde se habría producido el accidente. Esto es también Madrid-Sevilla, este que hemos visto aquí, ¿vale? Esto es un Barcelona-Zaragoza, ¿vale? Porque, para que nos pensemos que esto está extendido también un poco por toda España, no es solo que funcione mal una parte concreta de esto, es en Barcelona-Zaragoza. Esto lo habían publicado el 17 de noviembre de 2025. El AVE actual es una vergüenza y un peligro. Mira cómo tiembla el tramo Barcelona-Zaragoza. Un día habrá una desgracia. Luego no digas que no se te avisó, porque el otro estaba presentando no sé qué proyecto. Mira cómo vibra. Calamarco, puñito para ti.
Bastante loco, si me preguntas. Otro vídeo. De todas formas, yo he ido en trenes, los trenes han tambaleado y han vibrado y todo esto, y yo que soy idiota, yo he percibido que esto sería algo normal que hacen los trenes, ¿no? A mí es un poco... tiendo a pensar así, probablemente si estuviese en un avión pensaría que vamos a morir instantáneamente. Pero si voy en un tren, digo, bueno, esto será lo lógico, ¿no? Lo normal. Por lo visto no es lo normal. Por lo visto no es lo normal. Y ya os puto aseguro que los trenes en este país tiemblan. Por lo que fuese. Por lo que fuese, tiemblan. Aquí vemos algunos de los testimonios de gente que iba en los vagones que descarrilaron. Porque tú eres una de las personas afectadas. Sí, yo iba en el coche 8 y nada, íbamos de viaje, habíamos salido de la estación de Córdoba ya dirección para Madrid y de repente eso empezó a temblar, se empezó a mover y todos nos agarramos, empezamos a gritar y cada vez se movía más, todo saltaba y ya nos caímos de lado. Yo fui justo el coche que se ha volcado y ya empezamos a ver, no sé, de repente se hizo la luz, empezamos a llamar, a vernos con las linternas y había gente en el suelo con sangre y pues yo gracias a Dios estoy aquí. ¿Qué te ha pasado a ti en concreto? Nada, porque vemos que tú ya sí que te vas de urgencias. Sí, yo la verdad que por suerte me agarré al sillón, no sé lo que empecé a hacer, me escondí, me hice una bola, que no recuerdo, no sé ni lo que me ha pasado porque eran 10 segundos. Y nada más que el golpe, el dolor de hombro, de pecho, de clavícula, de la espalda, pero son todos golpes. O sea que gracias a Dios, porque hay gente, mi compañero de al lado mía, no sé dónde está. No sabes dónde está. Yo cuando abrí los ojos, él no estaba. ¿Y cómo ha sido el salir en tu caso de una circunstancia como esta? Y del tren, claro. Pues ha sido traumático, como que no quiero volver a coger un tren más en mi vida. Y nada, la verdad es que como justo habíamos ido nomás los dos vagones, la gente de los demás vagones y los empleados de Irio rompieron la ventana de arriba y nos empezaron a sacar ayudándonos nosotros de los brazos de los asientos para salir del tren. Y ya luego llegaron los bomberos y la ambulancia. Ahí está, otro testimonio bastante chungo por cierto. Corriendo de un lado a otro y... había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. ¿Y tu hermana vino luego la ambulancia, los bomberos? ¿Quién la rescató? Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital y ahora que ella está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también. ¿De dónde sois vosotras? De Málaga. Y trabajamos en Madrid y veníamos del fin de semana en familia. Y con el perrito, que es familia también. ¿Cómo te llamas? Ana. Bastante jodido este. Este es el... creo que es de un argentino que estaba en España y me hace gracia como el concepto de... En el momento pensé, no se va a descarrilar y menos en España. Este señor dijo, bueno, o sea, ¿cómo se va a descarrilar un tren en España? Esto es Europa. Y esto, es más, cuando estaba el momento del golpe, un microsegundo, yo dije, no se va a descarrilar este tren. Y menos en España, me imaginé yo. Menos en Europa, no sé. Sí. Shock. ¿Tú eres consciente de lo que has vivido? No, total. Yo estoy como disociado. Es como surrealista. Yo creo que voy a caer en la cuenta quizás cuando lo vea a mi hijo que lo vaya a buscar al cole, que fue lo primero que se me cruzó. Decían cuando fallecía alguien, ha fallecido alguien o alguien está, necesitamos médico urgente que se va, se está durmiendo, decían. Y sangre y vidrio. No nos enteramos que se había accidentado el tren de al lado. Pensamos que pasó de largo y teníamos miedo de que venga otro tren y nos dé de lleno. Porque a veces por el lado te pasan varios. ¿Cuántos segundos? Todo desde que empezó hasta que terminó, 1 minuto. Nada. Pasó completamente
pasó completamente y ya empezamos a frenarnos, pero se escuchaban los crujidos de atrás. Había extranjeros que no hablaban español, solo hablaban inglés, o había unos creo que eran de China o de Corea, que no se enteraban de nada, no sabían qué hacer tampoco. Y también no nos venían a dar información porque era una situación como muy, muy extrema, pero... Bastante salvaje. Dice, este es el padre de las 2 hijas que acaban de mencionar. Tus 2 hijas iban en el Lirio, una de ellas... Esta chica, ¿no? Y mi yerno. Pero sí. tu otra hija está en la UCI. Está en la UCI, no sabemos si hay lesiones cerebrales o no, está por determinar. Está intubada, inconsciente y además tiene una fractura de vértebra que tampoco sabemos el alcance de momento que pueda tener. Esto, por ejemplo, es un trabajador ferroviario en el momento en el que se dio la historia. Emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la colaboración de todos. Los que tengan asiento, por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. De verdad, cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados, ¿vale? ¿Y que hace frío? También. Entonces, cuando consideremos que vamos a salir, salimos, pero estar todos preparados. Y por favor, confiar en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto, pero si nos ponemos rebelde, no hay preparación que valga. Entonces, tenemos que colaborar todos. Y entonces, a cuento de todo esto, uno no puede dejar de pensar en todas las noticias, todas las polémicas que hemos sabido en cascada el último año sobre quién enchufó a quién en dónde, ¿vale? Sobre es que si Ferrovial, si es que lo de la UTE, si es que pusieron al colega de Pedro Sánchez a manejar la Renfe, si es que Óscar Puente, el anterior ministro, el que está en la cárcel, José Luis Ábalos, metió a su novieta en esta empresa en Adif, al otro le metieron aquí, al otro lo metieron acá. Y de nuevo, esto no significa que el hecho de que Óscar Puente metiese a Miss Victoria en Adif o en la empresa pública X sea la causa directa de que esto haya sucedido. Pero sí te puedo decir una cosa, en el momento en el que empezamos a parasitar, ¿vale? Y a destrozar empresas que están dedicadas a, entre otras cosas, garantizar el buen funcionamiento de unas instalaciones y de una red de transportes, como puede ser Renfe o como pueden ser todas estas empresas que derivan de lo público y que se dedican a garantizar que la gente pueda llegar a los diferentes sitios, a dedicarse al bienestar de las infraestructuras, de todas estas cosas, y cuando pones a dirigirlas a gente que no tiene ni puta idea de nada, simplemente porque es el amigote de este, porque hay que tal, porque así le pones un sueldo público millonario, a este aquí, a este acá, a este acá, poco a poco, el deterioro, ¿vale? Y cómo se van pudriendo todas estas empresas, todas estas instituciones y toda la infraestructura que la rodea es inevitable. Inevitable. Había gente que estaba tuiteando, ¿no? Es que, claro, perdonad, pero no podía dejar de contestar. La tragedia de Adamuz ocurrió en el tramo de Guadalmez, Córdoba, que fue renovado por 52 millones, que son datos de la UTE, y esto fue con Advi, que durante el ministerio de Ábalos recibió 165 millones de euros de adjudicaciones del Ministerio de Transporte y tal, y esto. Coldo García aquí colocó a este o colocó a esta otra. Perdona, que te iba a decir que no sabía si podíamos hacer factura Advi sin tener un contrato, pero que yo sepa con Cruz y con Víctor no tenemos contrato y hemos hecho una factura. Entonces, cuando nos enteramos de cosas de... No, es que Adif colocó en un mes antes de Jessica a una modelo armenia en su área de finanzas. Cuando nos enteramos que este ha sido el modus operandi a partir del cual ha actuado una clase política que ha utilizado las instituciones y las empresas públicas como agencia de colocación de colegones, ¿vale? De amiguitas, de novias, de putas y de modelos armenas, pues
poco a poco, ¿sabes?, podemos llegar a entender en qué estado de deterioro se encuentra una institución y una infraestructura, ¿vale?, que ha estado manejada por esta peña hasta que se produce un accidente de estas características. Una tragedia, algo así. Que a lo mejor, de nuevo, que a lo mejor era totalmente inevitable. A lo mejor era absoluta y totalmente inevitable, y esto, aunque hubiese estado gestionado, ¿vale?, por los chinos más zumbados y más trabajadores y tal, no podrían haber adelantado que algo así podría pasar. Puede ser, pero es que no es el caso. No es el caso que tengamos por lo menos la percepción de que esta red de transportes ha sido manejada por las manos más responsables, ¿vale?, y más cegadas por su trabajo y por la seguridad de los pasajeros y demás. Al revés, lo que hemos estado viendo es que estas empresas han sido manejadas por gente que ha dedicado su esfuerzo y su poder en colocar ahí a sus colegones, a sus amigas, a sus putas y modelos armenas. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Está muy bien lo de las modelos. A mí me encantan las modelos armenas, ¿sabes? Pero a lo mejor no deberían tener trabajos a dedo en empresas públicas que se dedican, por ejemplo, yo que sé, al transporte de personas. No lo sé, ¿vale? En fin, la vida. Esto es lo que decía Pilar Los Santos. Por Twitter dice: quizá habría ayudado que el anterior Ministerio de Transportes se hubiera dedicado más a las vías que a las putas, que la siguiente Secretaría de Estado no hubiera estado robando a manos llenas, o que el actual presidente Renfe no fuera un militante de Más Madrid, cuya principal actividad pública, hasta asumir el puesto, fuera acusar a Almeida de asesino porque un pato se murió en una mascleta. Así a lo mejor pues nos hubiéramos ahorrado esto, o no. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Óscar Puente hace poco dio una entrevista con Keke, mientras Keke le estaba chupando los huevos. Él nos decía que a lo mejor en el AVE a lo mejor tocaba ir de pie. Dijo, a lo mejor la gente está muy mal acostumbrada a ir sentados en el AVE. A lo mejor lo que hacían es deberían ir de pie. Yo me pregunto qué hubiese pasado y cuántas personas habrían fallecido si en los vagones que se han descarrilado y han sido embestidos hubiese habido gente de pie. Pero bueno, ya te digo, yo estoy comentando esto y soy un absoluto analfabeto en la materia. Veremos qué cosas nos dicen cuando acabe la investigación, y si hay una responsabilidad directa, veremos de quién es.